Es una generación que lo único que le toca es la lepra, no la unción. Alguien tiene que adorar a Dios. Por eso es importante, siento fuego aquí. Es muy poderoso lo que está ocurriendo, porque Giesi, cuando va delante del rey en el capítulo 8 del segundo libro de Reyes, Giesi se pone de frente al rey y el rey le dice: cuéntame lo que pasó con Eliseo. Pero el rey en ningún momento le dice: cuéntame lo que ha pasado contigo. Lo que te estoy diciendo es que la generación Giesi es la generación que está viviendo del ayer. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Este es tu programa Excelencia Cristiana, en el segmento Saliendo del Anonimato. Hoy Dios tiene una palabra para ti extraordinaria. No te olvides suscribirte a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Y como siempre tratamos de traerle un invitado que tiene una palabra de Dios, un pastor que Dios ha llevado a las naciones, que Dios está haciendo grandes cosas. Es uno de los promotores del avivamiento aquí en República Dominicana y de la República Dominicana para el mundo, el pastor Vladimir Peña. Amén, amén. Dios te bendiga, Venancio. Estamos contentos y ansiosos de escuchar lo nuevo que Dios traerá sobre esta generación, y estamos viviendo un tiempo de expectativas espirituales. Su hermano Vladimir Peña, y estamos listos para ser el conducto, ¿verdad?, por donde fluirá la palabra divina en este precioso día. Amén. Como siempre, no estamos solos, sino que siempre estamos acompañados de un hombre de Dios que también está con nosotros en esta plataforma, nuestro hermano Darwin Díaz. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, su hermano y amigo Darwin Díaz. Mantente pegado a tu pantalla, a tu televisor, tablet, teléfono, porque Dios en este precioso día te trae una palabra que sé que va a ser de bendición y sé que va a bendecir tu espíritu a través de boca de este hombre de Dios. No te despegues de tu dispositivo, mantente expectante detrás de tu milagro, porque este hombre tiene una palabra extraordinaria. Yo mismo me voy a sentar a escuchar esto. Pastor, suelte la palabra. Amén, amén. Quiero compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios utilizando el libro de Josué, utilizando el capítulo 1, ¿verdad?, a la altura del verso 1. Estaremos compartiendo la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La lectura dice de la siguiente forma: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy hoy a los hijos de Israel. Amén. Que Dios añada bendición. Gracias a su palabra. Quiero utilizar el tema generación sustituta. Es importante hablar con este tema, ya que la literatura que hemos utilizado de plataforma presenta un escenario muy poderoso, un escenario donde termina un hombre que portaba una gloria sobrenatural. La vida de Moisés es una vida extraordinaria. Cuando nos vamos a la página de la Biblia, podemos ver a un hombre que la Biblia dice que hablaba cara a cara con Dios. En la historia no aparece otro hombre que hablaba de esta forma con Dios como hablaba Moisés. Según la trayectoria de Moisés, es una trayectoria sobrenatural, porque es un hombre que aparentemente ya vio mar abrirse. Es un hombre que está viendo cómo los ángeles están a su servicio. Es un hombre que está operando, yo diría, en dimensiones superiores. Pero este hombre, luego de estar efectuando tantas señales y tantos milagros, llega el tiempo donde termina el propósito de Dios en su vida. Porque hay un momento donde Dios termina con una generación y comienza con otra. Gloria. Hay un tiempo donde se termina una genealogía y comienza otra. El libro de Mateo habla acerca de las genealogías. Dice que desde Abraham hasta David fueron 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia fueron 14. Pero desde la deportación de Babilonia hasta Cristo también fueron 14, dando a entender de que Mateo lo que quiere ilustrar son 42 generaciones. Lo importante de esta genealogía es que la generación número 42 eres tú.
La generación número 42 es la que va a traer la mayor gloria sobre la tierra. Dios. La generación 42 es la generación que yo le llamo generación sustituta. Wow. Esta generación está caminando por donde nadie camina. Esta generación puede ver lo que nadie ve. Esta generación puede contemplar lo que nadie ha contemplado todavía. En los próximos días y en los próximos meses yo estuve hablando con el Espíritu y le preguntaba a Dios que qué iba a hacer con esta última generación. Que qué iba a hacer con esta última generación que está encargada de traer la mayor gloria sobre la tierra. Y Dios me dijo, la gloria que los antiguos no vieron, la gloria que los antiguos no contemplaron, yo se le entrego a esta última generación. Yo se le entrego a esta última generación, porque aunque hay una generación que está torcida, hay una generación que está siendo forjada en los desiertos, hay una generación que está siendo forjada en los montes, hay una generación que aparentemente no tiene mucha promoción, pero sí tiene mucho secreto. El problema de las generaciones de hoy es que hay generaciones que tienen mucha proyección, pero poco secreto, y Dios está demandando secreto. No me diga a mí la promoción que tú tienes, dime a mí cuánta búsqueda de Dios hay dentro de ti. Por eso yo siempre digo que la generación que está viviendo de apariencia es una generación que le quedan pocos días para desaparecer, porque la única generación que va a perseverar en esta temporada es la generación que yo le llamo sustituta, y ninguna generación que no sea sustituta, que no porte las realidades espirituales, va a sustituir lo que hicieron los antiguos, porque lo que pasó con David fue poderoso, lo que pasó con Elías fue poderoso, lo que pasó con Moisés fue poderoso, pero ahora Dios le está diciendo a Josué, levántate tú, Dios santo, muy poderoso Venancio. Dios le está diciendo, levántate tú, porque ahora la misión es contigo. Hay gente que está dependiendo de la unción del otro. Hay gente que está esperando que se levante otro. He escuchado guerrero orando muy ferviente diciendo, Jehová levanta guerrero. Y Dios está diciendo, es a ti que te quiero levantar. Dios mío. Dios está diciendo, contigo es que lo quiero hacer. Dios está diciendo, contigo es el propósito. Deja de estar esperando que Dios levante a otro. Es a ti que Dios te quiere levantar. Deja de estar esperando que otro profetice. Es contigo que Dios lo va a hacer. Yo no sé si tú crees que tú eres la generación de turno. Tú eres la generación que está esperando que la genealogía se termine para que entonces Dios comience un nuevo comienzo contigo. Por eso yo creo que muchos que fueron descalificados son los que están calificados ahora. Alguien tiene que adorar a Dios. Eso, pastor. Los muchos que han descalificado son los que Dios ha calificado ahora. Gente que no estuvieron en Facebook, gente que no estuvieron ni en YouTube, gente que nadie lo conocía. Hoy en día son los que están siendo exhibidos por el Padre. Hoy en día son gente que Dios lo tiene determinado para un tiempo como este. Por eso hay gente que han preguntado, ¿y por qué Elías no lo trae en este tiempo? ¿Por qué a Moisés no lo trae en este tiempo? El problema es que Moisés cumplió con su trayectoria. Elías cumplió con su trayectoria. El propósito ahora es contigo. Dios mío. Muy poderoso. Muy poderoso. Muy poderoso es contigo. Entonces, cuando yo me voy a la página de la Biblia, puedo ver a un Moisés que cuando entiende que su legado está a punto de ser traspasado, Moisés sube al monte. Dios le enseña la tierra prometida. Y antes de Moisés morir, Moisés llama a Josué y le hace un traspaso literalmente en medio de todo el pueblo. Y dice que le transfiere la gloria que él tenía, se la transfiere a Josué. Pero es sorprendente ver que aunque Josué ya le transfirieron la autoridad, ya le transfirieron la gloria, Josué no se cree la gran cosa todavía. Dios mío. ¿Alguien está aquí todavía? Ay, Dios mío. Josué ya aporta la autoridad, pero estaba bajo autoridad. Josué sabía lo que era estar bajo cobertura. Si Moisés no se muere, Josué no puede hablar. ¿Alguien está aquí? Si Moisés no se muere, Josué no puede profetizar. Entonces Josué, aunque entiende que ya tiene la autoridad y tiene el legado, él no puede entrar en acción todavía, porque él entiende que aunque tiene el poder y la autoridad, todavía su momento no ha llegado. Esta generación tiene que aprender que cuando el tiempo de Dios llega hay que actuar, pero si el tiempo de Dios no ha llegado, no te puede mover todavía. Están aquí todavía. Por eso Josué entendía cuando era su tiempo. El problema de hoy es que hay gente que cuando tienen autoridad, la autoridad se les sube a la cabeza. Están aquí todavía. Porque hay gente que no puede salir en dos afiches. Desde que salen en dos afiches no saludan a nadie. Dios mío, no. Desde que salen en dos afiches ya no tienen ni amistades. Cierto. Ya están en una dimensión de reino. Pero no sé cuál es el reino que están presentando. Porque Moisés desciende del monte transfigurado bajo una gloria y va a saludar al mismo pueblo que siempre le hablaba. Dios mío, Dios. Están aquí todavía. Pero ahora una generación que le dan un poquito de gloria, vendo gente cayendo, vendo demonios echando fuera, saliendo de los cuerpos, y ya con eso tienen para no saludar a nadie.
Wow, pastor, entonces lo que usted me está diciendo es que Moisés le hace la transferencia de gloria a Josué. Pero Josué, hasta que no murió Moisés, él no entró en posesión de lo que era lo que Moisés le había transferido. Aleluya. Lo que pasa es que en estos tiempos, los Josué de estos tiempos son problemáticos. ¿Por qué? Porque se le están transfiriendo cosas, pero no se le han dicho todavía que es el tiempo de accionar en eso que se le transfirió. Aleluya. El punto es que hay mucho Eliseo. Yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué Elías cuando se iba le transfirió el manto a Eliseo, que Eliseo peleó? Pero Eliseo cuando se murió se llevó la gloria a su muerte, a donde estaba. Lo que pasa es que hay Giesi que se preocupan más por el dinero que por la gloria de Dios. Y esto es lo que está pasando con esta generación, que a esta generación le importan más los beneficios que el cumplimiento de Dios sobre la tierra. Y hay una generación que no es la generación sustituta, sino la generación de pantalla, la generación de brillo, y que la generación de reino. Pero eso no es reino. El reino es sometimiento, el reino es estar en autoridad. Hay gente que piensa que los demonios se le van a someter a ellos cuando ellos no se someten a su autoridad. Es muy poderoso, muy poderoso. Tú mencionaste un punto muy importante y era el traspaso de Eliseo le pertenecía a Giesi. Pero Giesi, yo le llamo generación contadora. Dios porque mío. Hay dos generaciones. Está la generación de Giesi y está la generación de Eliseo. La generación de Giesi es la generación que simplemente cuenta lo que Eliseo está haciendo. Wow. Pero es una generación que nunca verá lo que va a ocurrir con ellos. Dios, es una generación que lo único que le toca es la lepra, no la unción. Tiene que adorar a Dios. Por eso es importante. Siento fuego aquí. Dios mío. Es muy poderoso lo que está ocurriendo, porque Giesi, cuando va delante del rey en el capítulo 8 del segundo libro de Reyes, Giesi se pone de frente al rey y el rey le dice: cuéntame lo que pasó con Eliseo. Pero el rey en ningún momento le dice: cuéntame lo que ha pasado contigo. Lo que te estoy diciendo es que la generación Giesi es la generación que está viviendo del ayer, es la generación que está viviendo de los profetas que Dios usó, es la generación que solamente cuenta lo que pasó con otros hombres que Dios usó, y gloria a Dios porque Dios lo usó, pero están viviendo solamente del contar, pero ellos nunca han visto nada de Dios. Ellos nunca han tenido encuentros sobrenaturales con Dios. Mío. Por eso Dios está demandando a la generación Eliseo y a la generación Josué que se levante. Por eso tú puedes ver, Venancio, que Dios le dice a este hombre llamado Josué, le dice: levántate porque Moisés murió. En pocas palabras, olvídate de lo que ocurrió con Moisés. Hay un nuevo comienzo contigo. Moisés ya murió. Las señales que pasaron con Moisés a ti también te van a perseguir. Pero tiene que entender que ya Moisés murió. Según Deuteronomio, en su último capítulo expresa que cuando Moisés muere, todo el pueblo entró en amargura. Josué entró en amargura. Duraron 30 días continuamente llorando a Moisés. 30 días lamentando porque nunca se levantó un profeta como Moisés. 30 días gimiendo, 30 días lamentándose. Josué no quería ni hablar con Dios. Se murió el hombre de la gloria. Se murió el que porta el fuego. Se murió el que hablaba cara a cara con Dios. Se murió el que veía los ángeles bajar y subir. Se murió el que veía mares abrirse. Pero ahora Dios le dice a Josué: mira, el propósito ahora es contigo. Levántate tú, porque con Moisés se abrieron los mares, pero contigo se abrirán los Jordales. Dios, levántate tú. Escucha bien. Es importante lo que está pasando con Josué, porque Dios le dice a Josué algo muy fuerte. Y lo que Dios le dice a Josué es: levántate tú. Pero Josué parece que está esperando que le entreguen la vara. Ya le entregaron la autoridad de Moisés, pero ahora está esperando que le entregue la vara. A mí me parece ver a Dios diciéndole: a ti no te corresponde la vara porque te voy a usar diferente. Alguien tiene que alabar a Dios. A ti no te corresponde la vara porque con Moisés yo usé vara, contigo voy a usar arca del pacto. Alguien tiene que alabar a Dios. Por eso con la vara se abrió el mar, pero con el arca del pacto el Jordán se detuvo. Dios mío, Dios mío. Alguien que está aquí todavía. Hay algo sorprendente. Y es que cuando el tema es generación de relevo, es que lo que viene ahora será mayor. No es que Dios tiene favorito, es que la gloria de Dios va en aumento. Es que cuando Moisés se dividió el mar, pero con Josué se va para el día. Es decir, sol detente en Gabaoba y tu luna en el valle de Jalón. Lo que la gente no entiende es que si tú te sometes a Dios, vas a vivir historias como Josué. Pero si no te sometes, serás solamente un contador, como dijo el pastor. Vivirás de lo que dijo el otro. Yo vi cuando Venancio hizo, sí, pero ¿por qué tú no vas igual que él? ¿Por qué? Porque no actúas
actuaste igual que él, no esperaste igual que él. Son ministerios prematuros que se lanzan antes de tiempo y mueren y caen. Que cuando Dios lo prepara, es como tú decías, porque muchas veces tenemos la palabra, pero no el tiempo de ella. Y una palabra antes de tiempo es una bomba de tiempo. Puede explotar cuando tú no sepas, profeta. Wow. Y cuando Moisés murió, se levantó Josué. Este hombre hizo milagros, cosas tal vez más grandes, porque puede ser que un mar se divida. Lo hizo Elías, lo hizo Eliseo, pero que se detenga un día, profeta. Wow, Aleluya. Sol detente en Gabaob y tu luna en el valle de Jalón. En lo que peleamos, el sol se detuvo. Esto se paró. Y es que ahí consiste lo que es la gloria postrera. Gracias, Padre. Nuestros jóvenes verán visiones. Sí. Los ancianos soñaban sueños, dormidos. Mas los de ahora lo van a ver con los ojos abiertos. Los de ahora van a experimentar la gloria estando despiertos. Lo que Dios hace siempre será un aumento. Hay personas que no entienden este misterio. Hay personas que dicen, no, pero que si Moisés fue grande, yo sé, no, tú vas a ser mayor. No es porque tú eres mejor que Moisés, sino porque Dios no es un Dios de ayer solamente. O sea, no es que el poder de Dios se quede en un solo lugar, sino que va creciendo, va en aumento, de forma diferente, de manera diferente y con gente diferente. Por eso corroboro con algo que dijo el pastor, de que hay personas que dicen, ojalá que Moisés estuviera aquí, ojalá que él estuviera aquí. No, ellos en su tiempo hicieron lo que hicieron. Ahora en este tiempo te compete a ti hacer lo que te toca. Pastor, usted me dice una cosa. Moisés con la vara abrió el mar rojo. Santo. Pero Josué con el arca del pacto abrió, ¿qué fue? El Jordán. Hay gente que se han empleado tanto a los mecanismos de otro que ellos no están viendo lo próximo que Dios tiene para su vida. Usted tiene que soltarme algo sobre esto. De que hay gente que tienen que montarse en la nueva ola de la revelación. ¿Por qué? Porque por eso tenemos tantos predicadores iguales, gente que danzan igual, gente que predican igual y tú no le ves una esencia. Tú ves que hasta predican, son copias, no son originales. Y Dios le está diciendo a Josué, los mecanismos que empleó Moisés no son los mismos que voy a emplear contigo, porque no nos queremos embarcar a otra revelación. Tiene que soltarme algo sobre eso, pastor. Es muy poderoso lo que se está hablando, porque lo que Dios le está diciendo a Josué en pocas palabras es, tu estilo es diferente a Moisés. Wow. Voy a estar de la misma forma como estuve con Moisés, pero no te voy a usar como usé a Moisés. Dios. Es importante que esta última generación conozca los movimientos del Espíritu. Dios se mueve de diferentes formas. Dios es multiforme. Él hace como Él quiera. Hay gente que están adaptados a ver nada más mitad fuego y mitad resplandor, pero no conocen al Dios del tornado. Están aquí todavía. No conocen al Dios del viento recio. No conocen al Dios del cibo apacible. Yo en una ocasión predicando decía, si Dios se te aparece en una oscuridad y te habla y te dice, mi siervo, tú vas a creer que Jehová que te está hablando, porque el expectativa de nosotros es que Dios habita en luz inaccesible y Él no puede hablar detrás de oscuridad. Pero en un momento Dios le habló al pueblo de Israel detrás de una oscuridad, de un agujero negro, porque dice la Biblia, escucha bien, que el pueblo no podía resistir la luz del Padre y el Padre tuvo que utilizar oscuridades para que su luz no lo destruya. Están aquí todavía. Dios. Por eso cuando yo leo este contexto digo, espérate Jehová, explícame por qué tú tienes que utilizar tiniebla. Y cuando leo un salmo donde el salmista David dice que Jehová utiliza tinieblas por su escondedero, por su resplandor de su presencia, no te haga daño a ti. Están aquí todavía. Entonces Dios habla de diferentes formas, porque Satanás nunca te va a hablar de los agujeros negros. Escucha bien, Satanás nunca te va a hablar de una oscuridad, porque tú sabes que él es tiniebla. Por eso es que la Biblia dice que él se disfraza de ángel de luz. Él viene como luz. Están aquí. Pero el sistema es que la tiniebla y la luz la hizo el mismo Padre, la hizo el mismo Dios. Por eso él se mueve como él quiera, cuando él quiera, y lo hace como él quiera. Entonces hay que conocer los movimientos del Espíritu. Hay gente que conocen a Dios de una forma, pero hay otros que lo conocen de otra forma. Posiblemente tú lo conoces levantando paralítico, pero quizá otro lo conoce levantando muerto, otro levantando gente que están caídas. Dios se mueve de diferente manera. La generación que viene copiando lo que otros hacen es una generación que no tiene identidad. Es una generación que no sabe ni quién lo llamó y están viviendo de apariencia de lo que el otro hace. Por eso cuando tú danzas, danzan como tú danzas, la misma lengua. Hay gente que hasta repite un audio para aprenderse una lengua. Wow, no, repita eso, pastor. Sí. Ponen un video, le gustó esa lengua y empiezan a repetir hasta que se la saben. Dios. Y empiezan entonces a expresar la misma lengua. Yo he escuchado gente que dicen con que se van a sacudir. Dios. O sea que hay un mecanismo, porque cuando no hay esencia se está buscando mecanismo. Podemos ver los hijos de los profetas que de repente suben al monte, y cuando suben al monte, cuando le dan al árbol, el árbol hace que el hacha que ellos tienen como que caiga
al agua, ellos gritan y dicen era prestada. Dios. O sea que hay gente que está ministrando con cosas prestadas. Wow, no. Hay gente que está Dios predicando con cosas prestadas. Es más fácil meterse a YouTube con un mensaje, aprendérselo de memoria, tirarlo en un púlpito que meterse de rodillas que Dios se lo dé. Dios, A mí me sorprende que cuando se le cae la hacha, que dice que era prestada. Cuando no le sale, que dice, no era mío. Muy era fuerte. prestado. Wow. Muy fuerte, porque no sé qué está pasando con esta generación. Yo sé que hay una generación que es la que estamos hablando, la sustituta, que es la que Dios está formando en el silencio. La generación que no hace mucho ruido. La generación que cuando habla, el pueblo sabe que es Dios que está ahí. Porque hay algo que Dios está haciendo, es que Dios está despertando al pueblo. Y el mismo pueblo sabe quién está haciendo bulla y quién no está haciendo bulla. El mismo pueblo se está dando cuenta quiénes tienen esencia y quiénes no tienen esencia. Yo decía en una emisora que estaba predicando en días pasados que la generación sansónica va a desaparecer. ¿Cómo así, pastor? La generación sansónica es aquella que solamente tiene visitas espirituales, pero no tiene vivencia. Es la generación que solamente siente a Dios de momento y actúa y opera, pero luego de ahí sigue siendo la misma gente. Dios permanece. Sigue siendo la misma persona. La generación sansónica es muy fuerte cuando ve a los filisteos, pero cuando ve a Dalila cae. Dios, no, tiene que repetir Dios eso, mío. pastor. ¿Cómo así? Alguien tiene que adorar a Dios. La generación sansónica es muy fuerte cuando ve a los filisteos, pero cuando Dalila lo visita cae postrado. Dios. Cae a la tentación. Por eso la generación sansónica va a desaparecer, Venancio. La generación sansónica no puede seguir operando. Gloria. Alguien tiene que adorar a Dios. Esto está a fuego, pastor. Prenda. Dios mío. Ay, santa. La generación sansónica no seguirá operando porque se levanta la generación Josué. La generación que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. La generación que Dios le dice, donde tus pies lleguen, yo voy a llegar. Oh, gloria. La generación que va a hacer que Dios entre donde nunca Dios pensó entrar. Porque hay lugares que Dios decidió no visitarlo, pero porque tú lo visitaste, Dios entra. Santo Dios. Ay, Están aquí todavía. Santo. Dios nunca pensó visitar Egipto, pero como Josué entró, como entró José, dice la Biblia que cuando José entra a Egipto, Dios entra con él. Wow, Dios mío. Todo es prosperado. Cuando entra a la cárcel, Dios. Dios entra con él. Padre. Cuando entra a la cisterna, Dios entra con él. Dios nos respalda a los sinvergüenza. Dios mío, no. Dios nos respalda a una generación que no es responsable. Y hay muchos ministerios que están surgiendo, no se sabe porque no tienen ni cobertura, no tienen pastores. Ministerios que tú no sabes de dónde que están surgiendo. Gente que se saben 2 versículos bíblicos y ya mandan a hacer 3 afiches. Dios mío. Es una batalla. Y los mandan ellos a hacer. Y ahora hay un programa de hacer afiche ahora. Dios, Padre. Que está en el celular, que ya todo el mundo hace afiche. Wow. Dios. Desde que tienen 3 días en el evangelio mandan a hacer un afiche. Entonces, pastor, ¿cómo podemos identificar los que son de la generación sustituta? Santo. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos saber de que un joven es parte de la generación sustituta? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué podemos emplear para ser parte de la generación sustituta? Porque usted está diciendo la problemática. Ahora deme la noción para nosotros entrar en ese proceso de generación sustituta. Bueno, la generación sustituta que va a entrar en función es la generación que aprende a ser discípulo. Aprende a ser discípulo. Wow. Aprende a ser un discípulo. Porque si tú no eres un discípulo, nunca serás un líder. Wow. Por eso Josué, antes de entrar en función como generación sustituta, Josué aprendió a seguir a Moisés. Nice. Cuando Moisés sube al monte, Josué se queda al pie del monte. Todo el mundo se contaminó porque Moisés no bajaba. Pero Josué siguió íntimo. Wow, Dios. Josué siguió fiel. Lo que te estoy diciendo es que la generación que califica para ser sustituta es la generación que no se contamina. Es la generación que se mantiene al pie del monte. Es la generación que espera a su líder. Es la generación que obedece a su líder. Dios. Moverse sin cobertura es un peligro. Moverse sin la dirección de aquel que te está cubriendo como parte de Dios es un peligro. Entonces la generación de hoy no quiere seguir a los líderes. La generación de hoy no quiere escuchar consejos. Toman hasta versículo bíblico para decir no, que la unción del santo no necesita que nadie le enseñe. Dios mío. Alguien está aquí todavía. Entonces, es terrible lo que está pasando. Entonces la generación sustituta, Venancio, es la generación que no se contamina. Es la generación que está al pie del monte. Es la generación que está obediente a lo que Dios estableció. La palabra que Dios le dice a Josué es que no se aparte de ti el libro de la ley.
O sea, mantente íntegro en lo que tú comenzaste. No te contamine, porque tú eres el próximo que yo levantaré sobre esta tierra. Yo vine a decirle a esta última generación, Dios cuenta contigo para este último tiempo. Dios cuenta contigo para esta última hora. Dios. No te contamine, que se contamine el que quiera contaminarse, que se bañe el que quiera bañarse. Mantente tú fiel, mantente tú íntegro, porque tu recompensa viene de camino. Dios santo. Dios cuenta contigo Wow, Dios para mío. esta última generación. La mayor gloria la puedo percibir en el Espíritu. Hay un rompimiento que viene. Hay gente que dice que hay una catástrofe sobre la tierra, que el mundo está descompuesto, pero en medio de esta descomposición, Venancio, el Espíritu Santo hará algo con esta última Wow, Dios generación. mío. Si tú te das cuenta, cuando Ananí y Zafira se mueren, ¿quiénes son los que sacan a Ananí y Zafira? Jóvenes. ¿Quiénes son? Jóvenes. Los jóvenes. O sea que la generación sustituta es una generación nueva. Es una generación de jóvenes que está subiendo, pero no de jóvenes que están bajo emoción, sino jóvenes consagrados. Wow, Dios. Jóvenes consagrados que están ungidos por Dios, y por más oferta que el diablo les presente, no se van a dañar. Dios está hablando. Wow, Están aquí Dios todavía. mío, gloria. Por eso yo le hablo a esta última generación. Levántate, Dios te quiere usar. Levántate, Dios lo quiere hacer contigo. Aunque todos se bañen, tú mantente fiel. Dios cuenta contigo para este último tiempo. Wow, Dios mío, ha sido algo tremendo, pastor. Yo quiero que usted haga una oración por la generación sustituta. Santo. Yo quiero que usted declare una palabra a esos jóvenes, a esas damas, a esos caballeros que están ahí, que son parte de la generación sustituta. Aleluya. Pero están sufriendo batallas, están sufriendo guerras, persecuciones. Y usted como hombre de Dios va a declarar una palabra en su vida. Santo. Para que lo que esté en ello impregnado, el propósito que Dios ha puesto en ellos, comience a entrar en acción. Que sin importar la persecución, Aleluya. ellos sigan adelante. Declare una palabra, pastor. Haga una oración por esa Aleluya. generación. Padre, te adoramos, te bendecimos, Dios. Te damos toda la gloria. Me levanto como un intercesor por esta última Santo, generación. Dios mío. Yo creo en lo próximo que tú harás sobre esta tierra. Yo creo, sin miedo a equivocarme, Dios mío, que tú levantas esta generación que va a sustituir todo lo que ha ocurrido en tiempos pasados. No se va a comparar con lo que va a ocurrir en los próximos días. Señor Jesús. Yo sé que tú levantarás esta última generación, por eso clamo por ello. Clamo por esos jóvenes que están siendo forjados en el silencio. Dios santo. Clamo por esos ministerios que están siendo forjados en el Tenemos, secreto. sí. Oro por esa juventud que cree que tú lo puedes hacer. Dios. Oro por aquellos hombres que están orando. Ay, gloria a fervientemente. Dios santo. Clamo por aquellas mujeres que entienden que como Débora se Señor. pueden levantar. Ay, Dios mío. Oro por aquellos jóvenes que al igual como Ezequiel te verán cara a cara. Oh, gloria. Verán manifestaciones poderosas. Oro, Dios mío, por esta última generación en medio de este caos, en medio de todo lo que está ocurriendo en esta tierra. Yo creo que tú levantas profetas Dios genuinos. mío. Yo creo que tú levantas profetas Amén, verdaderos. amén, amén. Se levantan los verdaderos en este tiempo final. Yo creo en el nombre de Jesús que tú lo vas a hacer. Oh. Por eso clamo Oh, por esa Padre, generación. Tú la levantas ahora. Siento poder. Siento que la atmósfera está cambiando. Siento que el Dios Ay, del Dios cielo mío, está gloria. haciendo algo en los aires. La generación gracias. que va a ver este video va a ser impactada Oh, por Dios. santo. La generación, Dios cuenta contigo. Levántate. Padre, dice Dios, Dios. santo. Lo voy a hacer contigo en los próximos días. Lo que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Oh, Dios es lo que mío. Dios tiene Ah, preparado para este narabacata, último rabasay. tiempo. Rabas, Por lo cual rabas, no te rabas. separes de Oh, la presencia. santo. Sigue caminando, guerrero. Sigue caminando, guerrera. Este último tiempo es para ti. Este Rabas, último tiempo rabas. no es para Moisés. Este último Oh, tiempo no ay, son para los antiguos. ay. Este último tiempo es para Padre. Dios usar esta Oh, última oh, generación. oh, oh. Por lo cual Espíritu damos Santo. gloria a Dios por Gigi Ávila. Espíritu Damos gloria a Dios por aquellos hombres que Dios Oh, levantó. Satanás. Damos gloria a Dios por aquellos hombres que vieron milagros, vieron señales y vieron hasta resucitación de muertos. Pero creo que este último tiempo, esta generación sustituta va a regresar por el camino de serpientes y escorpiones. ¡Vamos, aleluya! ¡Ay, sale, Padre! Wow, Dios mío, Liha no yo may hombre. Nakoyo, payeja nayomi. Dice Dios, levanto la última generación. Humanemie.
Dice Dios, confío en una generación que está siendo forjada en el silencio. Al igual como en el tiempo de Elías, he reservado un remanente, dice Jehová. Al igual como en el tiempo de Elías, que había escasez profética, dice Dios, yo tengo un remanente que no se ha doblado todavía. Tengo un remanente que no se ha contaminado todavía. Y ese remanente va a salir en este último tiempo. El remanente va a fluir en este último tiempo. No es tiempo de tocar puertas. No es tiempo de tocar puertas. Dice Dios, no es tiempo de tocar puertas. Las puertas se te van a abrir. Las puertas se te van a abrir porque la generación sustituta no toca. La generación sustituta cuando llega a las puertas se le abren. La generación sustituta es una generación que camina con cielos abiertos. Esta generación Dios la está levantando ahora. Puedo ver cielos abiertos. Sí, porque la gente cuando Jesús fue sumergido en el Jordán estaba esperando que el río se abra, pero no es tiempo de abrir río. Es tiempo de ver cielos abiertos. Alguien tiene que alabar a Dios. Por lo cual yo clamo, venancio por este último tiempo. Clamo por esta última generación. Yo me uno a la oración del profeta Habacuc. Porque Habacuc, aunque estaba en un tiempo pasado, Habacuc oró por esta generación. Porque Habacuc dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc te vio predicando en esta emisora. Habacuc te vio a ti. Por eso Habacuc clamó por esta última generación. Habacuc vio que muchos se contaminaron, pero que había un pueblo que no se dañó. Y por eso él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Padre, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, gracias. Creemos en lo que tú vas a hacer, Dios mío. Dios mío. Esta generación depende de tu fluir, Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Esto fue algo poderoso, pastor. Nos sentimos bendecidos, pastor Vladimir Peña, de tenerle aquí. Santo. Fue como una intrusión para esta generación. Aleluya. Para que esta generación sepa de que somos parte de la generación sustituta. Gloria. Murió Moisés, pero cuando muere Moisés, porque va a entrar un Josué que ya Dios tiene preparado, que estaba sometido a Dios y a Moisés también. Darwin, fue un privilegio también, como siempre estamos aquí, este segmento saliendo del anonimato en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. No te olvides suscribirte, no te olvides activar la campanita y en la caja de comentarios deja la palabra que te ha impactado de este video, porque yo sé que Dios ha hablado contigo, porque tú eres parte de la generación sustituta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.